Hola, queridos amigos. Siempre han existido las guerras, desgraciadamente, pero ahora ha aumentado el caos y han aparecido los signos del fin de los tiempos, que sería un cambio de sistema. Artículo de opinión. Guerras y rumores de guerra. Amenaza a las cadenas de suministro. La bolsa podría caer un 15% en otoño. El mundo está en caos y crisis en todo el planeta. Las guerras silenciosas se hacen con ordenadores. 820 millones de personas pasan hambre en el mundo. Revoluciones, inundaciones, terremotos y ciberataques. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Daniel, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Se valora más a un pirata informático que a un francotirador de élite. Las tarjetas gráficas para juegos ayudan a desarrollar la fusión nuclear. Estados Unidos y China se acercan cada vez más a una guerra cibernética total. Comenzamos. Entre comillas. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que acontezca todo esto. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:6. Las guerras y los rumores de guerras son evidentes en todo el mundo. Siempre hubo guerras, pero no en la magnitud vista en nuestra era. El ejército estadounidense ha generado 2 alertas de nivel DEFCON. Se están produciendo revoluciones contra los gobiernos de Cuba y Francia. Se espera que los eventos de crisis en todo el mundo requieran la activación de un sistema de transmisión de emergencia que coincidiría con otras cosas que estamos esperando. En este momento hay un ciberataque dirigido a puertos claves de Sudáfrica y desastres naturales en China y Alemania, que amenazan a las cadenas de suministro. Hay guerras muy actuales, como el conflicto entre Etiopía y Sudán y la intervención militar en Tigray que afecta a Etiopía, Eritrea y Sudán, la guerra civil afgana que afecta a Afganistán y Pakistán, y la guerra civil yemení con la intervención militar de Arabia Saudita en Yemen. Antes fueron la guerra civil siria, el conflicto entre la Franja de Gaza e Israel de 2021, la insurgencia de Boko Haram en Nigeria, Camerún, Níger y Chad, o la guerra contra el narcotráfico en México, pero la lista sería interminable. Cambios poderosos. Cambios poderosos según Judith Kussel. Se han producido cambios inmensamente poderosos en las últimas 24 horas. Un ascenso a bandas de frecuencia mucho más altas con una poderosa oleada ascendente. Es como un vórtice de energía masiva y tirando y elevándose hacia la nueva Tierra, mientras ella está acelerando su ascensión. Tal es la bendición de la nueva Tierra. El mundo está en crisis y en caos en todo el planeta. El cambio climático inducido por el lado oscuro ha producido inundaciones, muertes, terremotos, maremotos, daños en carreteras y aeropuertos, la desaparición de fuentes de alimentos y la interrupción de los canales de suministro. Los principales medios de comunicación siguieron ignorando los ataques cibernéticos a bancos y empresas de todo el mundo que provocarían una caída del mercado de valores y una crisis financiera mundial. John McAfee tenía su software antivirus instalado en la mayoría de las computadoras del gobierno, que recopilaba todas las malas acciones de presidentes y personal anteriores. Estos 31 terabytes de terrible verdad se almacenaron en una cadena de bloques cifrada y se distribuyeron a través de su moneda y billetera criptográfica WAC. Una guerra es una lucha armada entre 2 o más naciones o entre bandos de una misma nación. El Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Suecia define la guerra como todo aquel conflicto armado que cumple 2 requisitos: enfrentar al menos una fuerza militar
ya sea contra uno u otros ejércitos o contra una fuerza insurgente, y haber muerto 10.000 o más personas. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el año 2010 hubo 246 enfrentamientos armados en 151 lugares del mundo. Armas silenciosas. Armas silenciosas para guerras tranquilas es el título de un libro de Noam Chomsky. La guerra silenciosa fue declarada secretamente por la élite internacional tras un encuentro llevado a cabo en 1954. Aunque el sistema de armas silenciosas fue casi expuesto 13 años después. La evolución de este nuevo sistema de armas no ha sufrido nunca reveses o contratiempos importantes. Estas armas disparan situaciones en vez de balas, propulsadas por el tratamiento de datos, en vez de reacción química, disparando su origen de bytes de informaciones en vez de granos de polvo, a partir de un ordenador en vez de un fusil, manipulado por un programador de computadoras en vez de un francotirador de élite. Las armas silenciosas no producen ruido de explosión evidente, no causan daño físico o mental aparente, no interfieren de manera evidente con la vida cotidiana, social de cada uno. Produce, sin embargo, un ruido e interfiere de forma infaltable en la vida social cotidiana. El público no puede comprender este arma y entonces no puede creer que es en realidad atacado y sometido por este arma. El público puede sentir instintivamente que algo no va bien, pero en razón de la naturaleza técnica de este arma silenciosa, él no puede expresar su sentimiento de manera racional o tomar en mano el problema con inteligencia. En consecuencia, él no sabe cómo pedir ayuda y no sabe cómo asociarse con otros para defenderse. Cuando un arma silenciosa se aplica gradualmente, las personas se ajustan, se adaptan a su presencia y aprenden a tolerar sus repercusiones sobre su vida hasta que se vuelve demasiado grande la presión psicológica o económica y se hunden. En consecuencia, el arma silenciosa ataca la vitalidad, las opciones y la movilidad de los individuos de una sociedad, manipulando sus fuentes de energía social y natural, así como sus fuerzas y debilidades físicas, mentales y emocionales. Fin de los tiempos. Entender la declaración de Jesús sobre guerras y rumores de guerra para decir que la guerra es una señal del fin de los tiempos es exactamente lo contrario de lo que él pensaba. Jesús nos enseñó a no dejar que las guerras o los rumores de guerras nos alarmen o nos preocupen, porque aún no es el fin. Así que siempre hemos visto guerras, siempre hemos oído de guerras y desde el inicio de la humanidad han existido rumores de guerras. Pero las guerras de las que Jesús nos habla son muy diferentes. Son guerras que amenazan la existencia de la humanidad, la supervivencia del planeta y de todas las especies que en él existen. Por lo que Jesús hace una advertencia, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ni el imperio medo-persa con su gigantesco ejército y sus guerras médicas contra los griegos, ni la astuta campaña de Alejandro Magno, ni la majestuosidad del imperio romano y la subyugación de sus pueblos. Ninguna de las guerras libradas por estas potencias fueron amenazas de destrucción del planeta, aunque produjeron mucho sufrimiento a la gente. Todo esto cambió a mediados del siglo XVIII con la revolución industrial y la máquina de vapor. Tal y como está profetizado en el libro de Daniel 12:4, entre comillas, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cierra comillas. La tecnología y la ciencia nos han proporcionado herramientas para ser mucho más eficaces al matar.
El 6 y el 9 de agosto de 1945 se lanzaron las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. Estos fueron los días que cambiaron la forma en que la humanidad mira la guerra. Durante miles de años, la guerra fue símbolo de destrucción, muerte, tristeza, desesperación, oportunidades, aumento de riqueza y pobreza para otros. Estos son los rumores de guerra de los que nos habló Jesús, guerras capaces de destruir a la humanidad. Pero Cristo nos advirtió que este no sería el fin. Definición. La guerra, en su sentido estrictamente técnico, es aquel conflicto social grave en el que 2 o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, preferiblemente mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultado de muerte individual o colectiva, y daños materiales de una entidad considerable. Se da en sociedades tribales y en sociedades civilizadas, pero es más grave en estas últimas porque son más complejas, masificadas y tecnificadas. Es quizás la más antigua de las relaciones internacionales y ya en el comienzo de las civilizaciones se constata el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados con el propósito de controlar recursos naturales o humanos o imponer algún tipo de tributo, ideología o religión, sometiendo, despojando y, en su caso, destruyendo al enemigo. Según Sun Tzu, la guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida y de la muerte, el Tao de la supervivencia y de la extinción. Por lo tanto, es imprescindible estudiarla profundamente. Por lo demás, la forma más astuta de ejercerla sería soslayarla de manera que no hubiera necesidad de llegar a ella. La llamada guerra de cuarta generación es una denominación dentro de la doctrina militar que comprende a la guerra de guerrillas, la guerra asimétrica, la guerra de baja intensidad, la guerra sucia, el terrorismo de Estado u operaciones similares y encubiertas, la guerra popular, la guerra civil, el terrorismo y el contraterrorismo, además de la propaganda, en combinación con estrategias no convencionales de combate que incluyen la cibernética, la población civil y la política. En este tipo de guerras no hay enfrentamiento entre ejércitos regulares ni necesariamente entre estados, sino entre un estado y grupos violentos de naturaleza política, económica, religiosa o étnica. Noticias militares. Estados Unidos lleva a cabo un segundo ataque en Somalia esta semana. El ejército estadounidense dijo que llevó a cabo un ataque aéreo el viernes contra militantes de Al-Shabaab en Somalia, en la segunda acción de este tipo esta semana. Ataques contra los talibanes. La Fuerza Aérea estadounidense lleva a cabo ataques aéreos contra combatientes talibanos en las afueras de Kandahar, Arghandab y Sahi-Walikot. Herat resiste a los talibanes. El presidente afgano Ashraf Ghani pasó el día tratando de tranquilizar a su pueblo mientras las fuerzas gubernamentales luchaban contra los talibanes por el control de distritos en todo el país. Ghani fue visto caminando por la calle de la ciudad occidental de Herat el lunes, mientras el grupo armado talibán realizaba una feroz campaña para tomar tantos territorios como pudiera en medio del vacío de poder, creado por la retirada de las fuerzas estadounidenses. Rusia regresa a Afganistán. Rusia ya ha desplegado sus principales tanques de batalla en la frontera entre Afganistán y Tayikistán. En los próximos días se espera que se desplieguen aviones de combate. La Fuerza Aérea Rusa lanzó un ataque aéreo contra los militantes en el área de Al-Bara, en la provincia siria de Idlib. También, esto es una repetición, lo que iba a leer. Tayikistán dice que está listo para acoger hasta 100.000 refugiados afganos. Tayikistán se está preparando para recibir
hasta 100.000 refugiados del vecino Afganistán, donde los combates se han intensificado a medida que las tropas lideradas por Estados Unidos se retiran, dijo el viernes un alto funcionario tayiko. Arriesgó su vida como intérprete para Estados Unidos y ahora está en la reserva naval. El largo viaje de Sam al-Heli para vestir uniforme militar estadounidense culminó el 16 de julio cuando fue comisionado en la Reserva de la Armada como teniente durante una ceremonia en el Parque Conmemorativo de las Fuerzas de Operaciones Especiales en la base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa, Florida. Maniobras británicas con la India. El grupo de ataque de portaaviones del Reino Unido ha iniciado simulacros navales con la Armada de la India. Dirigido por el Queen Elizabeth, se ha reunido con la Armada de la India en la Bahía de Bengala durante 3 días de complejas interacciones marítimas. Submarino nuclear secreto. El submarino nuclear secreto de la Marina estadounidense será un depredador que operará detrás de las líneas enemigas. Será más rápido, una mayor carga útil y una mayor velocidad con superioridad acústica. Venezuela denuncia la violación de su espacio aéreo por un avión militar estadounidense. El Ministerio de Defensa de Venezuela denunció este viernes la violación de su espacio aéreo por un avión tipo C-17 de transporte militar pesado perteneciente a la Fuerza Aérea estadounidense. A través de un comunicado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detalló que la incursión ilegal ocurrió por un lapso de 3 minutos durante la noche de este jueves 22 de julio. Estados Unidos y China se acercan cada vez más a una guerra cibernética total. China ha estado pirateando y atacando a las corporaciones estadounidenses y a la industria de defensa durante al menos una década, y las administraciones posteriores, con la excepción de la última, le han permitido a Pekín un pase libre. La guerra cibernética entre Estados Unidos y China será rápida, brutal, y las secuelas de los cierres totales del sistema conducirían a resultados desconocidos. El presidente Trump dejó claro desde el principio que la relación de Estados Unidos con China no iba a ser un statu quo. Se informó a Pekín que sus actuales acuerdos comerciales favorables iban a ser reelaborados. Trump no toleraría que Pekín colonizara el mar de la China meridional, y cualquier piratería que hiciera China tendría una respuesta parecida. Pero todo eso cambió el 20 de enero cuando Joe Biden fue investido como presidente, entre comillas. Protestas. Disturbios en Sudáfrica. Los disturbios en Sudáfrica de este mes se cobraron 337 vidas, dijo el gobierno el jueves, lo que marca un nuevo salto en el número de muertos desde los 276 anunciados el día anterior. Estallan disparos en el funeral del presidente de Haití. El funeral del presidente haitiano asesinado, Jovenel Moïse, fue interrumpido por disparos que llevaron a la delegación estadounidense a abandonar rápidamente el lugar, informó el Miami Herald. Los italianos salen a la calle para protestar contra los pases obligatorios. Los manifestantes gritan no a la dictadura después de que el gobierno italiano siguió a otros países europeos al anunciar los pasaportes obligatorios. Primera visita de un presidente chino al Tíbet en 31 años. Xi Jinping está efectuando una visita a la región autónoma del Tíbet, la primera de un presidente chino en 31 años, informaron medios estatales. El dirigente llegó el miércoles a la ciudad de Ningxi, en el sureste de la región. Su visita coincide con el 70 aniversario de la invasión del Tíbet por las tropas comunistas que Pekín considera una liberación pacífica, entre comillas.
Emigración. Marruecos aborta un intento de acceso de 150 personas por la valla de Melilla. La presión migratoria sobre Melilla ha continuado este viernes, horas después de la mayor entrada de irregulares desde el año 2014, con intentos por tierra a través de la doble valla y por mar a nado por la zona costera. También en Bélgica, unos 400 emigrantes llevaban 2 meses en huelga de hambre en Bruselas para reclamar permisos de trabajo y residencia. A mediados de esta semana, y tras un acuerdo con el gobierno, han suspendido temporalmente su propuesta. Canadá deporta a sus refugiados. En 2017, en respuesta a la llamada prohibición musulmana del entonces presidente Trump, el presidente canadiense Justin Trudeau tuiteó, entre comillas, para aquellos que huyen de la persecución, el terror y la guerra, los canadienses les darán la bienvenida, independientemente de su fe. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es muy diferente. Aunque habitualmente es elogiado por su extraordinaria generosidad hacia los refugiados, el Canadá de Trudeau está deportando en masa a los solicitantes de asilo. Desastres naturales. Inundaciones en todo el mundo. Primero, fuertes inundaciones azotaron Italia. Segundo, residentes de Manila, Filipinas, hacen fila bajo la lluvia en una calle inundada cerca del complejo deportivo de San Andrés. Tercero, terremoto en Filipinas. Un fuerte terremoto con una magnitud de 6,7 sacudió la costa de la isla de Mindoro en Filipinas el sábado por la mañana. El epicentro se ubicó a una profundidad de 112 kilómetros, a 16 kilómetros al oeste de Calatagan. Cuarto, fuertes tormentas bombardearon Ucrania durante la noche y 2 personas murieron. Se inundó la ciudad portuaria de Odessa. Quinto, se inundaron los túneles en toda China. Una base militar subterránea del PCC se inundó en Zhengzhou, provincia de Henan. Sexto, fuertes inundaciones en el noreste de Turquía. Los fuertes aguaceros provocan graves inundaciones en la región turca del Mar Negro. Séptimo, Reino Unido. Tormentas eléctricas mapeadas en medio de una advertencia de lluvia e inundación de 48 horas. Las tormentas eléctricas serán una amenaza constante el sábado. Tóxica marea roja causa una nueva mortandad de peces en la costa oeste de Florida. El alga tóxica conocida como marea roja ha provocado en los últimos días en la costa del Golfo de México de Florida una nueva mortandad de fauna marina que incluye al emblemático manatí del estado y mantiene alta su presencia en 5 condados. Pobre manatí, que ya está en vías de extinción, y era lo que le faltaba. Desacuerdo sobre el cambio climático. Los ministros de Energía y Medio Ambiente del grupo de los 20 países ricos no pudieron ponerse de acuerdo en Nápoles sobre la redacción de un compromiso clave sobre el cambio climático en su comunicado final. A pesar de que acordaron acelerar la transición ecológica, no lograron ponerse de acuerdo en asuntos como la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles o la limitación de las emisiones de anhídrido carbónico. Deslizamientos de tierra en el oeste de la India. Los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias monzónicas han afectado partes del oeste de la India, matando al menos a 36 personas y provocando el rescate durante la noche de más de 1.000 atrapados por las inundaciones. 820 millones de personas pasan hambre en el mundo, al tiempo que el precio de los alimentos es una tendencia creciente, acelerado por la crisis sanitaria, agravando el panorama mundial.
Por eso, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 2021 del 26 al 28 de julio en Roma. El precio de los alimentos registra desde hace varios meses una tendencia al alza en el mercado mundial. Esto genera presiones en la tasa de inflación, ya que los alimentos son un componente clave de la canasta de consumo de la población, según el economista argentino Alfredo Zayat. Catástrofe en el sur de Madagascar azotado por la hambruna. Más de 1 millón de personas necesitan ayuda alimentaria y nutricional de emergencia, y 14.000 ya se encuentran en condiciones catastróficas. Los años con poca lluvia han hecho que la agricultura sea imposible, mientras que las tormentas de arena han convertido en estériles grandes extensiones de tierra cultivable que fueron deforestadas de su selva natural. La ONU estima que Madagascar necesitará 78,6 millones de dólares para proporcionar ayuda alimentaria vital en la próxima temporada de escasez a partir de octubre. Varios grupos de ayuda han estado distribuyendo cientos de toneladas de alimentos y suplementos nutricionales durante meses con la ayuda del gobierno, pero esto no es suficiente. Finanzas. La bolsa de Estados Unidos podría caer un 15% en otoño. La bolsa podría caer un 15% o más a fines de octubre en un periodo desafiante para los mercados, dijo Scott Minerd, presidente y director de inversiones de Guggenheim Investments. El experto espera un otoño difícil en Wall Street. Es probable que septiembre y octubre sean muy difíciles este año para las acciones, dijo Minerd en una entrevista con Bloomberg Televisión el miércoles. Una reducción más rápida de lo esperado de las compras de activos de la Reserva Federal sería el principal factor de riesgo para las acciones. La secretaria del Tesoro advierte al Congreso sobre el límite de la deuda. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, instó el viernes a los legisladores a aumentar o suspender el límite de la deuda del país lo antes posible y advirtió que si el Congreso no actúa antes del 2 de agosto, el Departamento del Tesoro tendría que tomar medidas extraordinarias para evitar un incumplimiento. Suben las acciones. Las acciones subieron el viernes y Wall Street apuntó a una cuarta sesión consecutiva de ganancias después de otra serie de ganancias sólidas que ayudaron a los inversores a poner la repentina venta masiva del lunes en el espejo del retrovisor. Máximo histórico de la bolsa. Los índices S&P 500 y Nasdaq alcanzaron máximos históricos el viernes y estaban en camino de terminar la semana con ganancias, ayudados por las acciones de crecimiento de Megacap y las sólidas ganancias de las empresas de redes sociales, mientras que un pronóstico débil de Intel golpeó a los fabricantes de chips. La actividad de la zona euro crece al mayor ritmo en 21 años. La actividad de la zona euro ha aumentado en julio al ritmo más intenso de los últimos 21 años, gracias al tirón del sector servicios, en un contexto de reapertura tras las restricciones, pero se advierte también del fuerte aumento de los precios. Escasez de chips. La escasez de semiconductores que se ha apoderado del mundo podría durar hasta 2022 y afectar a la producción de teléfonos inteligentes, presagiando un suministro deficiente para una variedad de electrodomésticos y equipos industriales, dijeron ejecutivos de la industria y un economista. Un analista explica por qué están contados los días dorados del dólar. El dólar aparece cada vez menos en las transacciones comerciales entre países. Muchos prefieren realizar los intercambios en sus propias monedas, según el analista financiero Mikhail Kogan. Hay que tener en cuenta que la aparición del euro y el progresivo fortalecimiento del yuan
como segunda moneda mundial en las reservas internacionales fueron acontecimientos que afectaron seriamente a la posición dominante del dólar, dijo el analista. El Banco Central ruso advierte a las bolsas de valores nacionales contra los fondos relacionados con criptomonedas. El Banco Central de Rusia aconsejó a las bolsas de valores nacionales que no admitan las acciones de empresas relacionadas con criptomonedas debido a la alta volatilidad, la baja transparencia y otros riesgos que plantean las criptomonedas. El regulador destacó que los activos digitales conllevan mayores riesgos para las personas que no tienen suficiente experiencia y conocimiento en la esfera, como yo mismo. Ciencia y tecnología. Un estudiante se convierte en el primer astrónomo aficionado que descubre una nueva luna en la órbita de Júpiter. Un estudiante llamado Kai Li se ha convertido en el primer astrónomo aficionado que descubre una luna planetaria desconocida hasta ahora para la ciencia. Científicos advierten que están en aumento los casos de esquizofrenia relacionados con el uso de cannabis. Un grupo de investigadores daneses asegura que la proporción de casos de esquizofrenia relacionados con el uso de cannabis ha aumentado significativamente en los últimos 25 años. Tarjetas gráficas para juegos ayudan a desarrollar la fusión nuclear. Avances en la tarjeta gráfica para juegos han sido aprovechados para un nuevo sistema de control del plasma en un prototipo de reactor de fusión. Tarjetas gráficas para juegos... No, esto es una repetición. Un desafío para reproducir la energía que produce el Sol en la Tierra es la naturaleza dinámica de los plasmas que se deben controlar para alcanzar las temperaturas requeridas que permitan que se produzca el proceso de fusión, que es mucho mejor que la fisión nuclear. La fusión consiste en unir dos núcleos. La fisión consiste en partir un núcleo. Fíjese usted la diferencia. Siempre es mejor unir que dividir. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.